Hola muchachos, ¿cómo están? Espero muy bien. Como les mencioné anteriormente, este es su primer video, lo cual trata de la curva de Greiner. La curva de Greiner, como había mencionado en la clase, es el eje fundamental, la columna vertebral que va a ser nuestro programa de emprendimiento durante el semestre. Aquello que yo busco que ustedes se apropien, ¿para qué? Para que sus emprendimientos y sus empresas en futuros proyectos que vayan a tener mismo este semestre estén basados en esto. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen de lo que son las tres primeras etapas y las tres primeras crisis de la curva de Greiner. Como les mencioné anteriormente, el trabajo para la próxima clase es una pequeña exposición sobre en qué fase ustedes creen que están las empresas en las cuales ustedes ahora trabajan o las últimas que trabajaron, en qué etapa están de la curva de Greiner y qué ustedes creen, qué comportamientos ustedes creen que debe tener o propondrían para que esta avance etapa y en cuánto tiempo se demoraría. Ese es el trabajo. Entonces, muchachos, comencemos. Como podemos observar, la primera etapa de la curva de Greiner, la curva de Greiner está basada por el tamaño de la organización y el tiempo. Como les mencioné en clase, esto no depende del tiempo establecido en cuestión de años o meses, sino la curva de Greiner está basada en el comportamiento que tienen las empresas. Es un crecimiento orgánico, el cual está medido bajo el crecimiento que, como les mencioné en clase, es la expansión de los recursos humanos y los recursos financieros dentro de una organización, y el desarrollo, el cual está basado en la buena administración y optimización de estos proyectos. El crecimiento continuo de estos factores, es decir, del crecimiento de los recursos humanos y de los financieros, tanto del desarrollo, implica una organización en sostenibilidad. Checa hasta ahí. Por lo cual vamos con la primera etapa. La primera etapa de la curva de Greiner se llama el crecimiento a través de la creatividad. Así como les mencioné, las empresas dentro del modelo de Greiner, de curva de Greiner, se establecen como si fueran un organismo vivo, como las personas. Es decir, tienen una etapa de niñez, adolescencia, adultez joven, adultez media, adultez madura y una muerte. ¿Listo? En lo que se llama en las empresas un clímax. Pero a nivel orgánico va la reproducción de las mismas, ya entraremos en eso. Por lo cual vamos a ver las tres primeras etapas de la curva de Greiner, fase 1, fase 2 y fase 3, que son la niñez, adolescencia y adultez joven de las empresas. Como primera etapa les mencioné, tenemos un crecimiento a través de la creatividad o etapa de la creatividad. En la etapa de la creatividad, las empresas no tienen un organigrama y están naciendo. Es decir, no saben cómo hacer las cosas aún, todo mundo tiene que hacer de todo y no hay una meta, no hay una visión a la cual todos estemos yendo para lograr nuestros objetivos. Lo importante es el resultado dentro de estas organizaciones, es decir, vender. Si alguno de ustedes es emprendedor o trabaja en una empresa así, se habrá dado cuenta que absolutamente todos hacen todo. Hasta el gerente tiene que ir a vender, como el de ventas debe consultar el teléfono o mismo ser el secretario. Dentro de esta organización es una etapa muy bonita. ¿Por qué? Porque todas las ideas son buenas, absolutamente todas las ideas son buenas, hay un gran ánimo, hay una gran euforia dentro de la organización, todo sirve, todo es bueno, cualquier resultado nos sirve. Como cuando uno es niño, dentro de la etapa de la niñez solo obtenemos triunfos, no tenemos esa reflexión de lo que implica el fracaso, a menos de que no lo resalten. Obviamente el niño va a entender a caminar, a hablar, a ir al baño, a bañarse solo, a cambiarse solo, a ir al colegio, demás cuestiones, en la cual también se ve traducido en las empresas. En las empresas, como les mencioné, no hay un organigrama, no hay una visión, no hay una misión que se cumpla, puede estar escrita obviamente, pero dentro del comportamiento de la empresa solo importa vender. Los resultados son los que nos están dando y el organigrama no importa, porque mientras haya con qué pagarle a los empleados y con qué comer uno como gerente, está todo bien. Esa es la primera etapa dentro del modelo de curva de Greiner. Pero como les mencioné, dentro del modelo de curva de Greiner siempre van a haber unas crisis. Unas crisis que, al igual que nosotros como personas, se ven traducidos en las empresas como un ente orgánico. Como persona, nuestra primera crisis que tenemos durante la niñez es
ir al baño. No sabemos hacerlo y a veces se nos recalca muchísimo. O unas más grandes como ir al colegio. Muchos no están preparados para eso y tienden a fracasar en ese momento. ¿Cómo se llama dentro de la curva de Greiner la primera etapa de crisis que se tiene? Una crisis de liderazgo. Una crisis de liderazgo, ¿por qué? No importa cuántos resultados tú tengas a nivel de ventas dentro de una organización, dentro de tu empresa, si no hay un modelo de liderazgo, solamente estamos construyendo el crecimiento, no estamos estableciendo el desarrollo de la organización. Es decir, si tú como empresario deseas crecer, este es el momento para formalizar, conformar y darle una visión hacia tu compañía y hacia tu organización, de hacia dónde crecer. ¿Qué pasa en la crisis de liderazgo? Hay una etapa de conformismo. ¿Qué es la etapa de conformismo en este modelo? La etapa de conformismo es cuando precisamente entran en una mediocridad donde solo importa que se venda y ya. Vivimos tranquilos, podemos ir cuando queramos, es nuestra empresa, vamos todo el mundo relajado y no adquirimos una etapa de competitividad. ¿Qué va a tener consecuencia eso si no superamos una crisis de liderazgo? La primera crisis que pasa en cuanto a nivel económico nos va a sacar del mercado inmediatamente porque no tienes la suficiente solidez orgánica para establecerte dentro del mercado. Si logramos superar esta crisis, es decir, ¿cómo la superamos? Entrando a la etapa de crecimiento a través de dirección o etapa de dirección. ¿Qué es la etapa de dirección? La etapa de dirección es cuando nosotros, ya como líderes dentro de la organización, acuérdense de esto muchachos, porque no se trata de ser jefes. Los jefes no existen dentro de la organización de la curva de Greiner, existen líderes. Ustedes métanse en la cabeza que si quieren crear empresa, no sean jefes, sean líderes. Den el ejemplo a sus muchachos. Siempre esa norma, los cuales los van a hacer grandes. Un momento. Volviendo. El crecimiento a través de dirección es un proceso en el cual nosotros, como líderes de la organización, debemos ya formar y tenemos el suficiente capital humano y capital financiero para fortalecer la estructura de nuestra organización. Es decir, ya tenemos dirección general, tenemos unas direcciones financieras, de recursos humanos, como ustedes deseen formalizar su empresa. Eso no hay un modelo establecido el cual les diga obligatoriamente que lo deben hacer. Hay unas básicas como la dirección financiera, contabilidad, recursos humanos, comunicaciones y demás. Pero ustedes como líderes, muchachos, tengan en cuenta, tienen la autonomía de poner la dirección que ustedes deseen según las necesidades que ustedes consideren que tienen para su organización. Volviendo, ya nos organizamos como empresa. Hay unas direcciones las cuales se encargan independientemente de diferentes áreas. Ya estamos pasando a la etapa de direccionamiento. Pero ¿qué es vital dentro de la etapa de direccionamiento? Dentro de la etapa de direccionamiento es totalmente vital, es importante que ustedes como líderes, como directores de su organización o directores dentro de su área, le enseñen a sus individuos, a las personas de su equipo, a hacer las cosas. Es decir, en esta etapa debe haber un acompañamiento continuo de absolutamente todo. ¿Para qué? Para aprender a hacer las cosas. Durante esta etapa vamos a tener muchísimos errores, muchísimas estrillones dentro de la empresa. Va a haber errores graves de dinero, más por desconocimiento que por voluntad, que por mismo comportamiento de la organización. Estamos en una etapa de adolescencia. Cuando uno es adolescente como persona, está en un proceso de aprendizaje. Es cuando más dificultades tiene, más problemas tiene, más errores comete. ¿Por qué? Porque no estás preparado ni tienes el conocimiento para la vida. Sin embargo, a través de esos errores y a través de esas victorias es que vas a tener ese conocimiento para fijarte. Es muy importante dentro de esta etapa 2 que las organizaciones plasmen su misión, su visión y su Big Hack. ¿Qué es el Big Hack? El Big Hairy Idea. Eso ya lo veremos dentro de la siguiente clase, no se preocupen chicos.
Pero a través de la misión, la visión y el BHAG, ya podemos apropiarnos de eso y es importante que se cree una identidad dentro de la organización. ¿Qué es una identidad? Algo que puede hacer que las personas trabajen para esa organización por un objetivo personal y se identifiquen con ello. Que no vayan a trabajar solamente en el salario, sino que puedan sentirse vivos en esa organización, que se sientan que están aprendiendo y que se direcciona hacia un modelo personal donde ellos pueden ir. Eso hay que hacerlo en la etapa de direccionamiento. ¿Qué es la siguiente crisis que pasa en la etapa de direccionamiento? Es una crisis de autonomía o de ego. Y aquí quiero plantearles, muchachos, ¿qué pasa en nuestra economía colombiana y la economía latinoamericana? Se dice que por mismo comportamiento, misma ideología y formación de los colombianos y los latinoamericanos, esta es la crisis donde se quedan al menos el 90% de las empresas en nuestro territorio. Más que todo por el ego. Es decir, se convierten en jefes, no en líderes. Los líderes convertidos en jefe tienden a temer perder el poder, perder el control y sacan absolutamente de su cabeza que lo importante es la organización y su crecimiento y desarrollo. ¿Qué pasa cuando pasa esto? No hay un factor de innovación dentro de las personas de la misma organización, puesto que solo importa la palabra del jefe. Empieza a manejar una empresa por miedo en vez de por liderazgo. Las personas pierden motivación y solamente estarán trabajando por un salario, no por el objetivo de la misma. Como les hice reflexionar, muchachos, quizás la mayoría se encuentre en esta etapa y no importa, ustedes son los que van a cambiar ese paradigma, los que van a cambiar ese comportamiento a través de sus empresas. Finalmente llegamos a la tercera etapa, la cual fue la que vimos en clase finalmente, que es es el crecimiento a través de delegación. Perdón, es la fase de crecimiento a través de delegación. ¿Qué pasa cuando eso? Si ustedes son realmente líderes y han llevado a cabo estos dos procesos, la fase 1 y la fase 2, de manera sostenible, es el momento de mayor crecimiento, es el momento de adultez joven, cuando hay mayor libertad y tanto los recursos financieros y humanos son amplios, como el desarrollo dentro de la organización está muy sustentado en bases. ¿Qué efectúan eso? Por un lado, empleados muy motivados y entregados, empleados muy capacitados, los cuales tienen líderes dentro de la organización. ¿Por qué? Porque ustedes como líderes deben formar líderes dentro de su misma organización, cosa que cuando entremos a la etapa de delegación, ustedes ya no deban estar encima de ningún coordinador, ningún director para que ellos hagan su trabajo. Ellos ya saben cómo hacerlo, están motivados y forman más empresarios, más líderes dentro de la misma organización. ¿Para qué? Para que ustedes tengan como directores más resultados. Se ve traducido en más ventas, empleados más motivados, más interesados como clientes, más posicionamiento y un nivel de sostenibilidad sólida a nivel financiero y legal de su empresa. Suena muy bonito. Eso es a lo que se quiere llegar dentro de la etapa de delegación. Ustedes como directores dentro de la etapa de delegación van a buscar muchas más alianzas estratégicas, estarán planteando como directores, ya no van a ejecutar, van a estar en planificación y en ejecución para su equipo directivo. Es decir, cómo nos expandimos más, cómo vendemos más, cómo estructuramos mejor la empresa, cómo hacemos mayor posicionamiento. Ese tipo de cosas se dan en la etapa de delegación. ¿Por qué? Porque los directores ya están lo suficientemente capacitados y tienen la motivación de cada una de las áreas. ¿Por qué? Porque dentro de la etapa de dirección, que fue la fase 2, ya medimos la misión y la visión y todos estamos trabajando a partir de eso. Sabemos las metas y por qué queremos cumplirlas. Todos están apropiados. Es la etapa de mayor crecimiento dentro de las organizaciones. Sin embargo, hay una cuestión que es una crisis buena y a la vez mala. Depende de cómo ustedes la manejen, que es la crisis de control antes de entrar a la fase 4 y con esto vamos a terminar, chicos. ¿Qué es la crisis de control? La crisis de control dentro de una organización es una crisis de resultados y no porque no se estén dando resultados, sino porque se están dando demasiados resultados. Es decir, muchos empleados están haciendo muchas cosas, están haciendo muchísima innovación, muchísimas ventas
y el controlar tanto se puede salir de las manos, lo cual puede ejecutar que nuestra sostenibilidad se caiga. Vamos a entrar más a fondo en esta clase, sin embargo ahí vamos a dejar y vamos a empezar con la crisis de control en la siguiente clase. Como tarea, muchachos, les pido analicen estas tres fases, las cuales les he mencionado. Si tienen la oportunidad, lean los documentos que les he enviado y establezcan su empresa en la cual están trabajando o en la cual están laburando anteriormente, en qué etapa están, y lo discutimos en clase. Bueno, hasta que llegamos, nos vemos en clase, muchachos. Gracias.